¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre que termina un año, que empieza otro y que llegan las fiestas y que a lo mejor para muchos llegan las vacaciones, es una gran oportunidad para recomendar libros, algo que ya es habitual en nuestro canal, que lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que hay mucha gente con inquietudes de leer, de conocer más sobre fútbol. Así que bueno, esta es una linda especialización. Y acá tienen ustedes una lista de libros que nosotros ya recomendamos en el pasado, porque ya lo hicimos varias veces, pero vamos a insistir con más libros ahora. Así que vamos a comenzar con el primero, que es un gran libro para mí, uno de los mejores libros que se escribieron sobre Johan Cruyff. Una gran sorpresa, no conocía al autor, un autor holandés, Auke Cook es su nombre, y el libro tiene un nombre distinto en su versión original que en su versión en español. En la versión original se llama Fútbol Total o Total Football, creo que así se pronuncia en holandés, pero en castellano tiene un lindo título también, Siempre al ataque. Es un gran libro, brillante libro, y esto lo digo porque el autor se toma el trabajo de contar los orígenes de Johan Cruyff. No les quiero spoilear, solamente les digo algo que me parece clave para entender un poco el éxito de Johan Cruyff, mucho más allá de su talento y de, por supuesto, su performance futbolística. Y es que Johan Cruyff en el Ajax conocía todo. Cuando él se formó en el Ajax, primero que comenzó en el fútbol callejero, pero Cook se encarga de contar cómo conocía por dentro el club Johan Cruyff. Claro, con la ventaja de que su mamá trabajaba dentro del club, pero él empezó muy de abajo, pero desde limpiar las botas de los futbolistas, de los jugadores de primera división, desde estar relacionado con los arreglos del campo de juego, conocía hasta eso, hasta el césped del campo porque había trabajado en él, es decir, un Cruyff hecho a la medida del Ajax y que terminó triunfando en el fútbol mundial por un fuerte carácter que también tuvo a partir de moldearse en su propia casa con una cantidad de problemas que los cuenta muy bien Cook, y también el hecho de que tenía un ídolo como Peter Kaiser. Peter Kaiser, a lo mejor a muchos le suenan, un jugador también del Ajax y de la selección holandesa, con quien llegó a coincidir en primera división, siendo Cruyff mucho menor. Así que les recomiendo mucho este libro, ténganlo presente porque vale muchísimo la pena, traten de conseguirlo. Otro libro que les quiero recomendar mucho, a propósito de que por este tiempo muchos de ustedes sabrán que por lo menos en Latinoamérica se emitió una serie sobre esto, sobre el Mundial de Argentina 78, así se llamó Argentina 78, la serie que se dio justamente basada en este libro. Es un libro de un muy buen periodista joven, Matías Bauso, que escribió el libro Historia Oral del Mundial 78. Un libro que es enorme, un tocho así, pero que vale muchísimo la pena leerlo porque tiene muchísimos detalles sobre el Mundial 78. Bueno, ustedes pueden ver acá también la serie en la que yo hablé del Mundial 78. Muchas de las cosas que digo también las dice Matías Bauso de otra forma, investigando con muchísimo detalle. Me parece muy interesante porque se mete en cuestiones políticas también, en cuestiones mediáticas, en todo lo que respecta a lo que ocurrió con el Mundial 78, por supuesto el 6-0 con Perú, el rol de los, de los organismos de derechos humanos en ese Mundial, los primeros tiempos de esos organismos y todos los reclamos que había aprovechando el Mundial y por supuesto la dictadura militar también tratando de aprovechar lo que ocurrió con el Mundial 78 para perpetuarse en el poder. Muy interesante libro, con todos los detalles, muy bien investigado, así que les recomiendo mucho también ese libro. Otro libro que también les recomiendo mucho, hablando ya no del Mundial 78, pero casi, porque Maradona casi lo juega, finalmente quedó afuera, pero es un libro que se llama Diego desde adentro, un libro escrito por un conocido de ustedes y mío, por supuesto, en el canal, como es Fernando Signorini, que por supuesto intervino en un video y también es permanentemente señalado por mí como referencia, porque es realmente una gran referencia relacionada con el tema de Diego Maradona, con la vida de Diego Maradona, que es Fernando Signorini. Bueno, Signorini se encarga de contar la gran vivencia, porque muchos hemos contado, yo soy uno de los autores del libro de Maradona, hemos contado distintos aspectos de la vida de Maradona o relacionados con nuestras propias vivencias, pero creo que la vivencia de Fernando Signorini, que ha estado dentro, que ha estado al lado de Maradona en los momentos claves, que participó como preparador físico relacionado con Maradona desde el 1982-83 prácticamente, cuando Menotti se hace cargo del Barcelona y él llega allí a relacionarse con Maradona a partir de ir a un entrenamiento y están en la entrada del predio de donde Barcelona se entrenaba,
Ahí empieza a conocer a Maradona, entabla una relación con él y no se separaron más. Es decir, a partir de ahí Maradona lo contrató como preparador físico, pero es alguien que no tuvo nunca contemplaciones con Maradona. Él siempre separó Maradona de Diego. A mí me parece muy interesante esta separación. Él decía, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, con Maradona ni a la esquina. Era una frase muy típica de Signorini, que me parece muy interesante esta separación, porque él conoció a Maradona y conoció a Diego, ¿no? Entonces me parece muy buena esta separación. Lo recomiendo mucho porque además de todo esto, tiene una gran riqueza verbal, una gran riqueza de palabras, una gran riqueza también en cuanto a cómo encara cada situación Fernando Signorini. Por eso me parece muy interesante, porque realmente aprende de cada situación, es como si nos diera lecciones de cada una de las cosas sin querernos dar lecciones, que es lo bueno de este asunto. Cuando alguien realmente enseña sin ponerse en el rol de querer enseñar. Así que les recomiendo mucho ese libro también de Fernando Signorini. Otro libro, siguiendo con el fútbol argentino, perdón, pero salvo el libro de Cruyff, hoy estoy muy relacionado con Argentina, otro libro de fútbol argentino que también tuvo que ver con una película, por eso fíjense que hablamos del libro de Matías Bauzo. Bueno, este libro también está relacionado con una película que se hizo a partir del libro, un libro que se llama Fútbol Argentino, del ya fallecido y genial para mí, Osvaldo Bayer, uno de los grandes escritores, unos grandes investigadores de la política argentina, de los sucesos sociales, casi diría yo, ligados a la política argentina, como es Osvaldo Bayer. Bueno, a partir de ahí hay un libro que se llama Fútbol Argentino, que fue el mismo nombre que utilizó un director de cine en los años 80, Víctor Dinenson, para dirigir una película sensacional, una de las mejores películas que se hicieron sobre fútbol argentino, basada en una enorme cantidad de documentos de archivo, increíble, porque no se conocía hasta ese momento que hubiera tanto archivo de los años 40, los años 50, los años más difíciles de conseguir material. Bueno, este es un gran libro porque Osvaldo Bayer, tal como hizo con otras cuestiones, con otros temas, se mete en los asuntos sociales del fútbol argentino, del nacimiento de los clubes, de la pasión que había en los años 30 y 40 desbordante por el fútbol, cómo crece el fútbol argentino, y también se mete después en las contradicciones del fútbol argentino, ¿no? Hay una muy famosa en la película, que es cuando un joven Macaya Márquez, en 1974, entrevista en Ámsterdam, fuera de Mina de Cal, a Carlitos Esqueo. Argentina venía de perder un amistoso 4-1 con Holanda, y Esqueo le dice, a meses del Mundial, a Macaya Márquez: quédese tranquilo, Macaya, Holanda nunca más nos mete 4. A los pocos meses Holanda le ganó a Argentina 4-0 con baile, ¿no? Por eso mucha gente en el cine se reía con esa frase, porque quedó absolutamente en offside. Bueno, así como eso, muchísimas cosas para leer en ese libro, muy rico además por quien es Osvaldo Bayer, para tenerlo muy en cuenta si lo pueden conseguir. Y por último, les recomiendo Futbolítica. Futbolítica, un libro de Ramón Usal, habla de una vuelta al mundo por clubes políticamente singulares. Este es un gran libro de investigación también, basado en situaciones políticas complicadas en las que funcionó el fútbol en el mundo. Es una gran investigación esta, porque es un foco no muy común, no muy habitual en el rubro periodístico, en el rubro de libros de investigación periodística, y me parece muy bueno este libro. ¿Por qué? Porque Ramón Usal toma situaciones conflictivas en el mundo. Por ejemplo, la guerra de los Balcanes, guerras en África, guerras en Medio Oriente, es decir, toma distintos puntos y qué pasaba con el fútbol en cada una de estas situaciones. Pero además este libro, que es bastante grande también, está dividido en 3 partes. Una primera parte, la de Alemania de Hitler y Italia de Mussolini y qué pasaba con el fútbol allí. Una segunda parte con la España de Franco y la Portugal de Salazar, también qué pasaba con el fútbol allí. Y una tercera parte que es la de las dictaduras latinoamericanas. Así que fíjense qué interesante y cuánto material que hay para leer en este libro, que se mete mucho en la política, en el fútbol y la política en un contexto distinto al que se suele investigar. Así que bueno, ahí tienen un panorama de 5 libros muy interesantes para leer en estas pequeñas vacaciones o en vacaciones de verano para quienes estén, o también en estas fiestas. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.